Gracias, presidente. Entiendo que se suma después la ministra o el subsecretario Monsalve, ¿o no? Correcto, la ministra se encuentra en una reunión en el Senado, teníamos planificado venir a las 5, Sí, pero la adelantamos. sí. Muchas gracias. Se agradece al presidente por motivos de buen servicio haya cambiado el horario y a Interior que se haya adaptado. Solamente dejar planteada la pregunta, quizás la responde el señor Collado o se la adelanta la ministra. Si dado el caso que se está viviendo en Ecuador, el gobierno de Chile está tomando alguna medida preparatoria, dado que el enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y crimen organizado en Ecuador va a provocar un éxodo hacia el Perú, quizás hacia Bolivia, y eso también va a repercutir en nuestra frontera norte. Entonces, si nuestros servicios de inteligencia, nuestras Fuerzas Armadas apostadas allá por la Ley de Infraestructura Crítica, nuestras policías se están adelantando a ese posible escenario para ver la forma en que van a tener que resguardar la frontera norte. Hay países que la han cerrado, exactamente. Uno de los líderes del crimen organizado en ese país escapó, alias Pito, relacionado con el narcotráfico, en fin. Nos gustaría saber lo que se pueda contar, por supuesto, y la peor respuesta, por supuesto, sería no lo estamos evaluando o no nos estamos preparando de ninguna manera, porque se ve que va a ocurrir. Por lo tanto, para mí, el cierre de la frontera norte terrestre es una opción que hay que poner sobre la mesa en un caso como este. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Yo comparto la sugerencia, opinión del diputado Alessandri, entendiendo además, señor Collao, de que nuestra frontera, al parecer, lo que está pasando con el ejército en la macrozona norte no ha sido suficiente para poder evitar que entren personas de manera ilegal en nuestro país por la extensión de la misma, porque además carecen de facultades evidentes el ejército en la frontera, son casi una aduana, desde el punto de vista que tampoco tienen la posibilidad de poder reconducir. La migración irregular hoy día no es delito, por lo tanto solamente tienen que tomar los antecedentes. Si es que llegan a verificar que entra una persona, los registros de la PDI nos indican que en octubre del año pasado teníamos más de 94.000 ingresos ilegales a nuestro país, más allá del registro de la UCEN, de la Unidad Coordinadora del Norte, pero hay mucha gente que ingresa a nuestro país por paso no habilitado, de la cual no se tiene mayor control, y todos sabemos que por ahí se está colando el crimen organizado. Por lo tanto, señor Collado, si es que no han tomado medidas, sería conveniente resguardar de mejor manera las fronteras, porque lo que está pasando en Ecuador en cualquier momento puede repercutir en el ingreso de mayor contingente del crimen organizado a nuestro país. El presidente, sobre el punto, Diputada Navellán. solo agregar que de hecho Perú ya tomó medidas y después de Perú venimos nosotros, entonces creo que sería realmente importante tomar en consideración lo planteado por el diputado Alessandro y por el presidente Longton. Presidente. Muchas gracias, diputada Navellán, porque además el otro día vimos al ministro subrogante Monsalve muy contento porque habían expulsado a 300 personas, 356 por ahí. Y comparación con la cantidad de personas que ingresan a nuestro país, que ya el año pasado fueron más de 50.000, según los registros de las denuncias de la PDI, la verdad es que es una cifra bastante menor en relación a la cantidad de ingresos que tenemos. Por lo tanto le pedimos que refuerce aquello desde el punto de vista de la eficiencia, porque si seguimos sacando a 2 o 3 o de a 15 por charter, difícilmente vamos a poder expulsar a quienes ingresan de manera ilegal y a cometer delitos. Y cuando se comete el delito ya es demasiado tarde. Diputado Jonet. Sobre el punto, presidente, yo también, bueno, adhiero a lo planteado y al oficio del diputado Alessandri, pero por su intermedio pedirle al gobierno que reactive la comisión que tenía el gobierno para la creación de una institucionalidad de frontera, que el acuerdo de hace un año atrás fue que a la brevedad nosotros íbamos a tener institucionalidad de frontera. Hoy día ha habido una discusión respecto de si es policía de frontera, policía militar de frontera. No da lo mismo, pero eso quedó absolutamente en stand-by. Y aquí tenemos un acuerdo y un protocolo, donde además está la diputada Navellán, que estuvo en esa oportunidad, recordará a la diputada Navellán por su intermedio en el Senado. El gobierno se comprometió, tenía una mesa de trabajo, pero lamentablemente esa mesa de trabajo no siguió, en fin.
Pero dado lo que está ocurriendo, yo creo que es sumamente urgente que el gobierno, de verdad, más allá si vaya a ser en esto o no, o en el próximo gobierno, pero aquí hay que crear una institucionalidad de frontera. Se lo hemos dicho de todas las formas. Yo creo que sé que no tenemos militares, sé que nos faltan plazas, lo que usted quiera, pero creo que es urgente el resguardo profesional de la frontera. No digo que Carabinero no sea profesional, lo que pasa es que no tenemos carabineros, si al final del día eso. Y no vamos a decir en esta comisión cuántos son los carabineros que tenemos, pues no corresponde, pero sabemos que son pocos, en frontera me refiero. ¿Y para qué vamos a decir cuánto es la Directemar? Porque hablamos de la Directemar, de la policía marítima, pero la verdad es que no digamos las cosas como son. Tampoco vamos a decir la cantidad por razones de seguridad interior del Estado, pero la verdad es que no es lo que corresponde. Entonces, de una vez por todas, hagamos algo bien, trabajemos, porque esto es una política de Estado, creemos una institucionalidad de frontera, pero donde efectivamente los militares, la Fuerza Aérea y la Armada se hagan cargo de la frontera, porque hoy día la lucha contra el narcotráfico ya no es una cuestión meramente policial o delictual, es una cuestión geopolítica. ¿Ah? Chile hoy día, junto a Argentina, y lo digo responsablemente, son los dos países en América, o por lo menos en América Latina, donde más se lava. Donde más se lava. Yo acabo de asistir a un seminario donde vino el King College y nos mostraron las cifras de lavado de dinero que hay en Chile. Me sorprende, yo no la he visto, es un estudio de instituciones norteamericanas donde muestran el nivel de lavado que tenemos acá. Y cuando entran ese nivel de lavado estamos hablando de grupos narcotraficantes de alto nivel. ¿Ya? Y por tanto, cuando hablo de policía militar de frontera o policía fronteriza, como si quiera, es que también se controle ese tipo de cuestiones, pues estamos hablando de una institucionalidad superior. Entonces yo le pido al gobierno, por su intermedio, aquí está el jefe el jefe de los asesores, que retomemos este trabajo, pero ya con una mirada de verdad. Yo no digo nunca hemos planteado que esto va a ser a corto plazo, pero sí tenemos dado el contexto internacional, lo que acaba de pasar en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, en Bolivia, en Perú, presidente, es que pudiéramos tomar eso y oficiar al gobierno que reactivemos ese grupo de trabajo para sacar adelante una policía militar de frontera y no otra cosa. Como estaba además, presidente, en el proyecto constitucional que lamentablemente no se aprobó. Bueno, en fin, eso es otra Gracias, cosa. diputado Llonet. Necesito que pueda precisar el oficio para que la Secretaría pueda enviarlo. Sí, Que el gobierno reactive la mesa, la mesa de trabajo respecto de la institucionalidad de frontera que tenemos que la crear. Policía Frontera, La Policía Militar de Frontera. Ministerio del Interior. Interior y Seguridad Pública, que Había- reactive la mesa que estaba en un momento funcionando para poder trabajar en una modificación a la ley o la Constitución que tiene que ver con la creación de la Policía Frontera. La Policía de Frontera. Eso. Muchas gracias, diputado Llonet. Pasamos la sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Respecto a esto, he tomado la decisión como presidente de citar a sesión ordinaria el lunes. Vamos a ver una moción parlamentaria, pero en la tarde vamos a continuar con Ministerio de Seguridad, por lo tanto vamos a tener 2 días con Ministerio de Seguridad, en la tarde del lunes en horario de sala y mañana y tarde del miércoles. En la tarde del lunes horario de sala, ¿no lo hacemos a las 3:30? No, porque vamos a tener sesión ordinaria donde vamos a ver mociones parlamentarias y en la tarde vamos a seguir con la discusión de la Comisión de Seguridad a solicitud de la diputada Plasencia, Salper y otros. Así que muchas gracias, diputados, por la sugerencia, porque ha sido recogida por el presidente de esta comisión. ¿Acordado? Acordado. Ya. Pasamos, señor secretario. ¿Cuánto ya estamos y ya me perdí? Continuamos. Presidente, corresponde continuar la discusión a partir de la letra D, que está asignada como C en el comparado, en la página 14 del comparado grande, Ya. ya que fueron rechazadas las letras B y C, tal como ya lo vimos, y corresponde a la que dice letra C, pero que en el fondo es D, porque hay una letra rechazada entre medio, para continuar con su discusión. No hay indicaciones sobre ella. A ver, señor secretario, ¿puede leer la letra en la que quedamos, por favor? Exacto. Otra función, velar por la seguridad
y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los Bien. recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales para el logro de los objetivos. Señor secretario, esa letra fue indicada por el Ejecutivo para eliminarla porque quedó subsumida en la letra A, ¿o no? ¿O me equivoco? La C. Estamos en la C. C del grande. Velar por la seguridad. De ahí en adelante tenemos que... Elimínese el actual, y hay una indicación del Ejecutivo que es elimínese el actual literal D, readecuándose el orden correlativo, por lo tanto, eso lo sometemos en votación. Exacto, habría que votar la letra D. Señor Collado. Solo una aclaración o solicitud antes de pasar a la letra D, que efectivamente, como dice el señor presidente, nosotros estamos proponiendo eliminarla, producto que lo subimos a la letra A, y ya lo votamos. Antes de eso, la letra C del Sí. proyecto aprobado por el Senado, que es que B en el comparado que tienen ustedes, El comparado grande, el comparado grande dice promover medidas tendientes Sí. a prevenir delitos, tiene una indicación para en el eliminar. número 14 de las diputadas Fríes, Orsini y Plasencia, para reemplazar en ese literal la expresión bajo criterios técnicos y especializados por la frase bajo criterios técnicos especializados y basados en Sí. evidencia. Señor Collado, me dice el secretario que esa indicación ya fue rechazada, perdón, más que la indicación, esa letra fue rechazada ya, producto de que se había eliminado el literal B, readecuándose el orden correlativo. Lo votamos después de la letra A. Sí, lo que pasa es que la indicación del Ejecutivo inicial a la letra B original que viene del Senado era para eliminar la que venía del Senado, la letra B del Senado, que no es esa que está en el comparado Que grande. es promover la convivencia ciudadana, esa fue eliminada. Exactamente. Esa fue Y eliminada. esta indicación, Sí, ya no esta sé. indicación que acabo de leer es a la letra C del Senado, que es la B del comparado de ustedes. Sí, que también Y en se la- votó a continuación velar por cuando la dijeron Que es la de promover. Promover medidas Promo- tendientes para prevenir delitos. Y yo diría que Sometió esa, votación en la mañana. la pregunta es eso, si sometió a sometió a votación y votación? si sometió a votación ¿Se también. aprobó esa? Se rechazó. No, yo Bueno, creo que no vota. no, yo creo que hay una confusión. A mí tampoco. Señor secretario, lo que pasa es que lo que nosotros estábamos por votar y votamos fueron precisamente las indicaciones, perdón, las letras donde el Ejecutivo tenía una indicación de eliminar. Esa la votamos y yo lo que tengo recuerdo es que votamos la B o bien la D, más que nada tengo recuerdo. La D, que era velar, porque estaba subsumida en la A. No tengo recuerdo de la C, que es la promover medidas tendientes. ¿Por qué no tengo recuerdo? Porque no hay una indicación para eliminarla. Porque si hubiera habido una indicación para eliminar el promover medidas tendientes a prevenir delito, hubiéramos votado por la misma votación. Y lo que hicimos por la misma votación fue votar la letra, la D, porque era la misma votación unánime de rechazar. Entonces, Entonces dejamos hasta entre medio pendiente. claro, no, es que Hay- esa velar, el comparado está mal. a ver, vamos en orden. Votamos la letra A, se aprobó. Sí. Votamos por la misma votación el rechazar la letra D del comparado original, que es velar, D de dedo, que es velar por la seguridad y orden del público porque estaba subsumida en la A. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, ahora correspondería ir a la letra B original. A la letra B original es promover la convivencia ciudadana. Y nosotros esa, Entiendo. efectivamente, en la mañana, esa ¿Eh? indicación nosotros como Ejecutivo habíamos propuesto Propuesto. eliminarla y se votó y se aprobó la eliminación, lo que nosotros estamos de acuerdo. Ya, entonces está. El único punto es que en el comparado grande que tienen los diputados y diputadas enfrente suyo, la letra C de Sí. lo aprobado por el Senado Senado. no está. No está. De acuerdo, yo estoy de acuerdo que la letra C no se ha Está. votado. Y esa letra C, No, es la C. Lo que pasa, a ver, es que este es un Ya, comparado y ahora distinto, todos entienden, yo señor creo que sí. secretario. Yo tengo este comparado, que es de fecha 13 de octubre, donde dice la C promover. Yo no tengo ese comparado. Esa Ya, letra C, esa es la letra C. En esa letra quedamos. Esa letra no lo es, Presidente, perdón, ¿puedo Dice hacer B, una que, pero puede que ser. pasaría a ser B, pero en el texto Correcto. original es C. exacto. Y la razón, Esa no la hemos votado. Señor Collado. muchas gracias, presidente. Muy probablemente y de buena fe, y porque eso ya ocurrió, la Secretaría, siendo muy proactiva, nosotros votamos al inicio de la tramitación de este proyecto indicaciones de fácil despacho. ¿Ya? Ah. En esas indicaciones de fácil despacho venía la eliminación de todas aquellas que eran indicaciones que promovían la convivencia ciudadana. Sí. Y por eso se eliminó, pero las indicaciones del Ejecutivo fueron hechas al texto original.
ya, el texto que venía Sí, por el sí, sí, Senado. de Y por acuerdo. eso es que, No, es pues que, es solo en es que solo- solo en este punto, solo en este y artículo. nosotros Sí. dedicamos a la letra correcta, y se aprobó la eliminación correcta. Yo estoy por continuar la discusión en base al texto original, porque ahí tendríamos un orden mayor. ¿No? Después hacer las readecuaciones, después la C pasar B, A, no Pero sé. el que nosotros Vamos con el no tiene. texto original, viendo uno a uno, y no nos saltemos ninguna letra. ¿Qué sería el B? Por lo tanto, sería la C. La C. En la página 14 del comparado original, promover medidas tendientes. Ahí quedamos en esa Que tiene un solo error que dice B y debería decir Y es C. C, probable. Sí, Esa yo la gracias. tengo como C Entendí. porque tengo un comparado anterior, pero es C, Es pero es C. C. El texto que parte con artículo 5, letra C, promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de Correcto. factores de riesgo, comisión, fortalecimiento, etcétera, etcétera. Y sobre eso, el presidente sí Sí, puede- pero que primero el señor secretario la lea y partimos la discusión de esa Entonces, letra. la letra C en discusión es promover medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo, de comisión y el fortalecimiento de factores protectores, evaluando continuamente, bajo criterios técnicos y especializados, las acciones y políticas públicas para el logro de los objetivos en la materia. Muy bien, señor secretario, el ejecutivo, señor Collado, tiene la palabra. ¿O quién? Sí, el Ejecutivo, producto del trabajo de la mesa de asesores, propone a los diputados y diputadas aprobar la indicación propuesta por las diputadas Fríes, Orsini y Plasencia, que es la indicación número 14, a ese artículo. Y respecto de la explicación del artículo, básicamente lo que estamos buscando aquí es que el Ministerio, dentro de sus funciones, promueva todo aquello que dice relación con la prevención del delito, pero de una manera muy específica, porque si me dan 2 minutos para la explicación. A ver, primero haga la conexión con las indicaciones de la diputada Free Orsini, porque no la tenemos por lo menos a la vista, las indicaciones no sé en qué página están. En la página 18 están las indicaciones Así a es. la letra C, original. Así es. Ya, En vamos a nuestro verla. comparado, que nosotros hemos trabajado con los asesores, está al ladito. A ver, 18, letra C. Es el 18, Ya, exacto. entonces que el señor secretario lea las indicaciones para que tengamos conocimiento y podamos... Referido a la C nomás. Refería solamente a la C, las Es- indicaciones de diputadas es Frías, solo Orsini y esta. Plasencia referidas a la letra C. Por favor, señor Correcto. secretario. En el punto número secretario. 14 aparecen las indicaciones de las diputadas señoras Lorena Frías, Magistro Orsini y Alejandra Plasencia. En la página 18 del comparado, la letra A ya no corre porque se refería a la letra B, que fue Correcto. eliminada. Correcto. Por lo tanto, corresponde pronunciar sobre la letra B, que señala, reemplácese en el literal C, que acabo de ver con anterioridad, la expresión bajo criterios técnicos y especializados por la frase bajo criterios técnicos especializados y basados en evidencia. Muchas gracias, señor secretario. Ahora le damos la palabra al señor Collado. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, nosotros estamos como mesa de asesores partiendo por el final, por aprobar la indicación, por cuanto va de la mano con la idea de profesionalizar la seguridad en Chile, y lo que hacen las diputadas es poner un criterio adicional que a nosotros nos parece correcto, que es basados en evidencia respecto de las medidas de prevención, que adicionalmente, como se plantea en la indicación, o sea, en el texto que viene aprobado por el Senado, busca que la prevención no sea solamente de la prevención del delito por ocurrir, sino que además de los factores de riesgo de comisión de los delitos y fortalecimiento de los factores protectores, lo que se denomina entre paréntesis como prevención primaria. ¿Ya? Entonces, la idea de la indicación que se sugiere aprobar por la mesa de asesores es que esas medidas puedan ser basadas en evidencia para tener una evaluación más correcta. Esta evaluación continua que viene aprobada por el Senado sea además con base en evidencia. Nosotros creemos que es correcta la indicación y por eso la sugerencia es aprobar. Muchas gracias, señor Collado. Diputada Navellán. Me asalta una duda, presidente. Lo que pasa es que me gustaría entender, y a lo mejor la diputada Plasencia nos podría iluminar un poco más de para dónde está la intención de esta indicación, porque, a ver, si yo lo que quiero es prevenir, yo no necesariamente voy a tener pruebas que me permitan prevenir, yo puedo tener teorías. ¿Me explico, no? En base a cosas que he recopilado de otros lugares, no tengo idea, de distintas situaciones, de lo que sea. Entonces, eso no es una evidencia, porque es una teoría. Entonces, ahí me pierdo un poco, porque yo creo que si lo que buscamos realmente es poder cumplir con la parte de prevenir, bueno, tenemos que
a veces la teoría no tiene evidencia concreta. Entonces ahí me pierdo un poco. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Yo tengo una duda parecida muy similar a la diputada Navellán, porque claro, puede ser un criterio técnico especializado, pero no necesariamente hay evidencia respecto a ese criterio técnico especializado. Es decir, quizás no hay una experiencia previa. ¿Qué pasa si no hay una experiencia previa? ¿No se puede realizar? Eso es una pregunta. Y lo otro es la letra C, que hablamos mucho de la palabra promover, pero en esta parte a mí me llama la atención porque creo que sería más acorde, en vez de promover, hablar de diseñar. Porque ¿qué es lo que es promover? Entregar folletos, difundir, o es diseñar políticas tendientes a poder hacerse cargo de los distintos elementos que están en la letra C. Porque si uno pone diseñar y dice diseñar medidas tendientes a prevenir delitos mediante la reducción de sus factores de riesgo, bla, 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 que creo que queda mejor de acuerdo a las funciones que le corresponden a un ministerio. Porque promover es tan amplio como restringido a la vez. Entonces, esa es otra duda, señor Collado. No sé a qué le doy la palabra, diputado Plasencia, y después el señor Collado. Gracias, presidente. Sí, yo comparto lo que plantea el asesor Collao, pero también tiene que ver con que hay que tener a la vista no solo una experiencia relativa a un hecho en particular que se pueda investigar, sino que también la posibilidad de recoger datos de la realidad y que además, como ya hemos visto, el ministerio va a tener accesibles datos que probablemente no son de conocimiento público, pero que sí son datos que manejan algunas instituciones, ya sea de carácter confidencial o reservado. Hay una experiencia ahí que estas instituciones, nosotros esperamos que esté a disposición de los análisis que se puedan hacer en el ministerio. Por lo tanto, más allá de referirlo a una cosa en particular, creo que sí es necesario, coherentemente con disponer de datos, que el ministerio pueda utilizarlos justamente para hacer estos análisis. Ahora, puede ser que no haya datos de todo, y eso también es cierto. Quizás sería bueno precisar bajo criterios técnicos especializados y preferentemente basados en la evidencia. Podría ser, como para precisar un poco y para no dejarlo exclusivamente, ¿no? Gracias, diputada Plasencia, diputado Giovanetti y señor Collado. O sea, yo creo que es redundante, pero en este minuto apoyo esta redundancia porque, o sea, los datos tienen que ser basados en evidencia, si los datos no pueden ser inventados. Y tampoco preferentemente, porque si es preferente, no existe no hay una preferencia. O los datos son empíricos, son fácticos, son concretos, están ahí. Pero por eso, o sea, a ver, si se va a aceptar la indicación, tiene que ser como está, porque en el fondo los datos son datos. Es que la teoría para este tipo, yo, por su intermedio, no, sí, me parece bien este debate. ¿Sí? La teoría, en este caso, en materia electoral no aplica, porque uno puede, en la investigación sí, pero para el diseño, para la construcción de políticas, son evidentemente, tiene que ser datos empíricos, nada más, no queda otra, porque justamente las malas políticas públicas se hacen justamente cuando uno utiliza información que no es empírica. Y si esa indicación yo creo que está bien, basado en evidencia, o sea, la evidencia está tan clara ahí que en el fondo a partir de ahí se hacen políticas públicas. Por eso en definitiva nosotros, mira, Chile tiene una característica en general hasta el día de hoy, y por eso aquí en esta comisión discutimos también esta encuesta que se hace, la ENUX, ¿cómo se llama? Discutimos eso. Usted mismo, presidente, fue el que con el diputado Alessandri por su intermedio pusieron justamente los acentos en eso, porque nosotros creemos en la información que entrega el Estado. Y eso siempre tiene que ser así. El INE, en fin, la CACEN. Y esos son datos empíricos que se toman a través de una encuesta, pero lo más cercano a la realidad. Así que si es así, yo ni siquiera preferente, el concepto preferente lo sacaría. Señor Leal. Ahí Gracias, tiene. gracias, diputado Jonet. Leal, diputado Leal. Sí. Lo que pasa es que a veces en la promoción de estas medidas también se actúa en base a supuestos, a presunciones, no siempre es con datos objetivos. O sea, a veces todo el sistema judicial funciona muchas veces en base a presunciones, a estimaciones. De hecho, se condena a personas por presunciones. Entonces, no siempre
vamos a tener datos empíricos. Entonces no hace cosa a veces que vamos a parar la función principal del ministerio, que es abordar políticas públicas, porque no están los datos, no podemos que no están los datos. Entonces puede a lo mejor, yo entiendo, pero es una función genérica. Entonces, yo creo que yo creo que los tiempos que estamos no hay que limitar mucho las políticas criminales, hay que darle cierta criterio y amplitud a este futuro ministerio, porque si le vamos a restringir tanto que si no tiene datos a la mano no va a poder promover acciones tendientes al delito, creo que un poquito, a mi juicio, de más, pero yo creo que es debatible. Gracias, diputado Leal. No, yo Señor Collado. Muchas gracias, presidente. En las ciencias sociales, en general, el uso de evidencia no requiere específicamente de evidencia empírica ya realizada. Es decir, uno construye estadísticas en base a determinado paquete de evidencia y construye una teoría, pero con base en evidencia. Eso es las ciencias de la estadística, las ciencias sociales en general, hacen esas prognosis y la prevención como herramienta para proteger el delito, en general, siempre va a carecer de evidencia, porque lo que queremos es prevenir que nunca ocurra un delito. Eso no significa que las políticas que genera el Ministerio de Seguridad, que lo queremos profesionalizar, tengan que ser, por ejemplo, al calor de lo que ocurre en hechos particulares. La lógica de la indicación, y por eso nosotros la apoyamos, es que la evidencia empírica y científica apoye, y no solo apoye la creación, sino que, como dice acá, también la evaluación continua. Entonces, por eso nosotros estamos de acuerdo con la propuesta, la lógica que estamos acá, y por eso yo estoy de acuerdo por su intermedio con el diputado Llanet, presidente, que esto es un buen debate, porque estamos debatiendo, al igual como en la sesión anterior debatimos el rol que va a tener el Ministerio y el Poder Civil respecto a las policías, hoy día estamos en otro debate profundo, y es cómo vamos a hacer seguridad en Chile. Y en Chile, para hacer seguridad, tenemos varios caminos. Uno es hacerlo con base en evidencia empírica, es decir, apoyados en las ciencias sociales, que no necesitan de una evidencia, y por su intermedio para responder al diputado Leal, que me parece súper atingente lo que dice, es, a veces no hay evidencia, efectivamente, no hay evidencia de los hechos, pero sí podemos agrupar, confiar en las ciencias sociales, que tienen ciencias de la estadística y otra serie de ciencias, y construir teorías basadas en evidencia empírica. Es decir, a ver, tenemos un problema, por ejemplo, de iluminación en los barrios. ¿Estamos seguros que tenemos ese problema? Es que lo hemos visto en la tele, pero ¿estamos seguros? Bueno, hagamos un estudio, ¿ya? Veamos efectivamente en qué barrios es donde más problemas tenemos de luminaria y prevengamos el delito con base en esa evidencia empírica construida. Esa es la lógica de la indicación. No tiene como objetivo focalizar, cerrar, sino que profesionalizar las técnicas de prevención del delito. Ese es como básicamente el punto. Y solo para cerrar, ¿por qué ponemos promover? Porque no solo el Ministerio de Seguridad va a diseñar políticas de prevención, tiene que promover que otros, y hay otras indicaciones que en ese sentido lo dicen, también puedan tener dentro de sus políticas, como por ejemplo la que acabo de decir, que el Ministerio de Vivienda, cuando haga barrios, los haga iluminados de determinada manera. Se tiene que promover ese, que es una medida de prevención. De hecho, tenemos unos indicadores de seguridad más adelante en las indicaciones. Para ese objetivo, entonces, si nosotros ponemos diseñar, queda muy reducido a lo que el ministerio puede hacer para dentro de ¿Y ellos. si no se pone a diseñar? No, sí, puede ser promover y diseñar, por ejemplo, pero el punto de promover es que podamos ir para afuera también. Porque la prevención, a diferencia de la seguridad, la prevención es multisectorial. Gracias, señor Collado. ¿Habría acuerdo para incorporar diseñar al promover y diseñar? Sí, las dos. Por incorporamos, le damos la palabra al diputado Alessandri y luego en votación. Gracias, presidente. Me gustó la distinción que hacía el diputado Llanet por su intermedio, que decía, este es el Ministerio de Seguridad. Es distinto al Ministerio Público, que sí tiene que investigar, tiene que seguir teorías, tiene que ver evidencia, pero también recibe información de informantes. Creo que es importante para el Ministerio tener ese criterio basado en evidencia, y me imagino que el Ministerio de Seguridad va a recibir información del STOP, por ejemplo, de los carabineros, va a recibir información de los municipios, va a recibir información de la encuesta en USC, de victimización, y después de ahí, basado en todo eso, de distintas fuentes, va a tomar decisiones. Imagínese usted si en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, cuando se hizo su ley, lo hubieran puesto bajo criterios técnicos especializados y basados en evidencia. Discutiendo hoy día la reforma de pensiones, basado en evidencia, porque hoy día hay opiniones. Estoy poniendo un ejemplo para graficar lo importante que es evidencia acá.
Si el Ministerio del Trabajo tuviera esta misma palabra en su creación, nadie estaría discutiendo la rentabilidad de los fondos de pensiones. Claro, Todos reconocerían que el 25% lo pusimos los cotizantes y el otro 75% es rentabilidad, porque eso es evidencia. Nadie estaría discutiendo que el problema son las lagunas, son los bajos sueldos y la informalidad. Todas esas cosas que uno ve, esa discusión en la televisión, es porque probablemente en la ley del Ministerio del Trabajo no dice sus políticas se basarán en evidencia. Yo creo que es importante que esté acá y me gustaría también que hubiera estado allá. En la reforma de pensiones nos habríamos ahorrado quizás tanta opinión y tanto debate. Sí, por supuesto, le dejo la libertad al Ministerio Público, a Carabineros y a la PDI de seguir teoría, olfato, información de informante anónimo, toda la libertad para la experiencia policial. Pero el Ministerio sí me encantaría que tuviera a la vista evidencia y que si el Ministerio decide poner más iluminación o financiar carros blindados para la Araucanía, que sea basado en las cifras de violencia de la Araucanía, que no sea al olfato del ministro de turno. Estoy seguro que los ministros que van a llegar acá, como algunos que tienen mucha experiencia para eso, van a tomar en cuenta la evidencia. Así que, presidente, voy a votar a favor esta indicación de la diputada Plasencia y ojalá le mandáramos a la ministra Jara esta intervención para ver si también se modifica el Ministerio del Trabajo y se pone que se base en la evidencia. Exacto. Como recado de la diputada Plasencia. Muchas gracias, diputado Alessandri. Vamos a poner en votación el artículo, perdón, la letra con la indicación más el agregado de promover y diseñar. En votación, Entonces, señor secretario. en votación la letra C, con el agregado que señala el presidente y diseñar después de la palabra promover, y en conjunto con la indicación presentada por las diputadas Fríes, Plasencia y Orsini. Se incluye todo. Diputado Alessandri. A favor por los argumentos antes dichos y con la petición de que se envíe al Ministerio del Trabajo esta idea para mejorar sus futuras políticas públicas. Gracias, presidente. Diputado Giovanet. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Leal. Diputado Leiva. Gracias. Diputada Navellán. Diputada Morales. Diputada Plasencia. A favor. Gracias. Presidente. El argumento del Ministerio de Trabajo me hizo mucho sentido, así que a favor. Con 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobada entonces la letra junto con las indicaciones y la modificación señalada. Ahora lo hubiera dicho el señor Collado, le habría dado más fuerza todavía. Señor Collado. Sí, solo para efectos de reiterar el trabajo que hemos hecho entre los asesores que va con esta minutita así uno tras otro. Yo diría que en la mañana votamos la indicación del Ejecutivo, la 4B, que era para eliminar la letra B, pero creo que no hemos votado todavía la 4C del Ejecutivo, que es para eliminar el actual literal D, que el que usted señalaba, ¿ya? Que es para eliminar la letra D actual, que es velar. No. Eso, gracias. No se ha votado, la votaremos inmediatamente porque es la Con la que misma votación, es la que continúa. Fue unánime la votación anterior, ¿no? Sí. Ya. Lo ponemos en la mañana. Votemos da uno, está bien. Lea la letra y señor secretario y lo pasemos a votar. ¿Podemos votar así? Que no se nos mezcle el trabajo. Pero hagamos las cosas bien. Entonces, lo que hay que votar entonces es la letra D del texto aprobado por el Senado, que señala lo siguiente: velar por la seguridad y orden público en el territorio de la República, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento mediante la integración de sus capacidades, la gestión eficiente de los recursos y la colaboración entre los distintos niveles territoriales para el logro de los objetivos. El Ejecutivo propone eliminar dicha letra, correcto. Por lo tanto, lo que corresponde es pronunciarse a favor o en contra de dicha letra. Entera. Sí. Muchas señor gracias, señor secretario. Votación, por la misma votación. Rechazamos por la misma votación anterior, unánimemente ya.
Rechazada. No es lo mismo, pero igual se da cuenta, pero está bien. Yo pensé que solo Álvaro se podía sumar. Señor, Oye, ¿qué tuvo? silencio, por favor. En presidencias anteriores, en las dos últimas no sucedía eso. Ya, continuamos, señor secretario. Sí, pero con la ley de Sandri, el caso no. Corresponde pasar entonces a la letra E, señalada como D en el comparado que tenemos, el comparado grande que está a su disposición. Claro. La D, como es, a veces como es. Se sugiere. Ya. La va a retirar el presidente. Señor secretario, Le- ¿qué va a retirar? Si vamos a leer la letra E. Sí. Formular. Ahí me falta la novela. Ya, La, señor secretario, la la letra letra E, que aparece como D, insisto, en su comparado, señala formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia. Muchas gracias, señor secretario. Sí, no, lo que vimos fue que votamos la indicación que incorporaba una estrategia nacional contra el terrorismo. Esa fue aprobada en la sesión anterior. Lo mismo. Y ahora vamos a votar la letra donde fue objeto de la discusión a propósito de esa nueva letra, pero esta todavía no la votamos. ¿El Ejecutivo quiere el uso de la palabra o lo ponemos en votación? Creo que no hay mayores diferencias respecto a esta letra. La letra E del comparado grande. Página 15, comparado grande. Ah, muy bien. No lo había visto. Procede a leer la indicación de las diputadas Frías, Maite Orsini y Plasencia. Ah, para ustedes sí, es que está ahí el problema del ¿Ya? Sí. ¿En qué página está la indicación? En la 18. Espera un segundo. Pero el nuestro no está mal. El nuestro sí. ¿La va a mantener la indicación? Diputada Plasencia, ¿mantiene la indicación? Presidente, yo lo hemos conversado con las diputadas que no están acá, pero tenemos voluntad de retirarlas. La C que reemplaza el literal E, de acuerdo al comparado que yo tengo, no sé si estoy bien, porque tal vez... Claro, y de ahí la D que reemplaza el literal F. ¿Esa la retirada? Sí. La retiraría la indicación que tiene que ver con la letra E antigua del comparado original Exacto. y que está en la página 18 y 19. y 19. Entonces, retirada, después le sacamos la firma a las otras, es que hay otras Pero están de diputadas. acuerdo. O Bueno, si quiere, las votamos en contra sin ningún problema y es más rápido. La votamos en... señor secretario. Por la misma votación vamos a rechazar las dos indicaciones. Perfecto, perfecto. Gracias, señor secretario. La voz de la experiencia. Muchas gracias. No tanto. Si no se trabajará aquí, ¿quién? Es toda una dinastía. Claro. Ya, señor secretario, por favor. Entonces, también puede ser. Diputado Alessandri. Estamos votando la letra, ¿no es cierto? No la indicación. Estamos votando la letra, La por lo letra. tanto, quien aprueba esta letra está rechazando. Se rechaza la indicación, ya. correspondiente. Perfecto. Diputado Giovanet. En contra. ¿Cómo? No, estamos votando la letra. Perdón, señor presidente. La letra estamos Estamos votando la letra del texto propuesto. Si se vota la letra, se cae la indicación. Cosa de presidente, a favor. Ya, muy bien. Perfecto. Diputado Leal. Al final de Jorge, del diputado Alessandri. Estamos votando la letra del texto propuesto por el Senado. Así es. Y ya que la diputada ha manifestado la intención de retirar esa indicación, como no están todos los votores, vamos a entender también rechazada La la indicación que lo indicación, modifica claro, por la misma votación que apruebe la letra. así es. Perfecto. Ya sé. Diputado Leiva. Gracias. Diputada Navillán. A favor. Diputada Morales. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Alessandri. Presidente. A favor. Son 8 votos a favor, entonces, aprobada la letra y rechazada la Aprobada. indicación correspondiente. Continuamos, señor secretario. Entonces, corresponde ahora la letra
F. F, que aparece como E, insisto, en el comparado, en la página 15 del comparado, Sí, que comienza con ejecutar. Claro, sí. pero en realidad es F. Ejecutar, lo voy a leer su contenido. Ejecutar a través de las fuerzas de orden y seguridad pública las acciones tendientes a resguardar las fronteras de nuestro país para evitar la comisión de delitos de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas, así como cualquier otra afectación de la seguridad y el orden público, en coordinación con los demás organismos competentes en la materia. Ahí tenemos una indicación del Ejecutivo, que señala, pero es la que sí. Que recoge la indicación de ¿Tres los mismas? diputados en los cuales me incluyo. No, claro. Se hace una. Claro, Entonces vamos a consultar el otro comparado. se prioriza la Exacto. La frase La indicación es es una nueva indicación que reemplaza la indicación que presentó en una primera oportunidad el Ejecutivo en el comparado original. Claro. que tiene, Muy bien. Sé que esos esfuerzos Tiene han tres dado muchos resultados. Señor secretario, por favor. esta indicación propone 3 modificaciones en esta letra F. La primera de ellas es reemplazar la frase ejecutar a través de las fuerzas de orden y seguridad pública las acciones por la siguiente frase: diseñar políticas, planes y programas. También propone intercalar entre las palabras de nuestro país y para evitar la frase y velar No. por su correcta implementación. Y velar es, a ver, tengo una duda, señor secretario, si es respecto al literal F. Ah, ya, perfecto, sí, tiene razón. Ya. Como siempre. Sí. Y luego eliminar la frase de acuerdo a sus leyes orgánicas respectivas. Esas son las 3 modificaciones que propone la mesa y que ha presentado el Ejecutivo para discusión respecto de esta letra F, asignada como E en el comparado. Sí, la última es adecuatoria, las leyes orgánicas respectivas, pero señor Collado le uso la palabra para que nos explique principalmente las dos primeras partes. Muchas gracias, presidente. En relación a la primera, la verdad que la voz ejecutar es algo más propio de servicios. En el mejor de los casos, en algún caso, subsecretaría, pero tampoco es el ideal, más bien los servicios, que son precisamente las fuerzas de orden y de seguridad. Por lo tanto, lo correcto era, y por eso recogimos las ideas, pasarnos más bien de la ejecución al diseño de políticas, planes y programas que tengan que luego efectivamente ser ejecutados por los servicios. Y en relación a velar por su correcta implementación, nos parecía simplemente una forma más simple de recoger la idea y por lo tanto es una simplificación en aras a, también que lo ha dicho estos diputados y diputadas, ir a un texto más simple. Sí, yo tengo una duda, señor Collado. Dígame. Llamé la primera parte, yo valoro que se haya podido recoger la primera parte, que fue producto además de un acuerdo para nosotros, queda en la línea de la indicación que presentamos, pero la segunda parte, cuando habla de velar por su correcta implementación, es como natural que es velar por su correcta implementación, porque los ministerios tienen la obligación de fiscalizar las actividades del respectivo sector. Entonces, esto es quizás no algo de fondo, señor Collado, pero, Sí. pero siempre a uno le sorprende que se incorporen elementos que son propios del ministerio según las leyes orgánicas constitucional de base de la administración del Estado. Es decir, la ley 18.575 expresamente establece en el artículo 22, inciso 2, velar por el cumplimiento a propósito de los ministerios de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector. Entonces, acá se le incorpora un elemento que es de la esencia de los ministerios, que es principalmente supervigilar y fiscalizar las acciones que se ejecutan en el respectivo sector, en este caso en el respectivo ministerio o bien los órganos que dependan directamente de él. Entonces, quisiera saber por qué se incorpora a pesar de que es natural en cada ministerio de acuerdo a las leyes orgánicas. Eso. Yo pudiera hacer Sí, otro, diputado Ley. disculpe, presidente, también en aras de la simplificación, las fronteras de nuestro país, ¿existen otras fronteras que pueda recordar el ministro? Uno a veces, no sé, tan cacofónico. Claro, la frontera. ¿Mm? mi opinión. diputado Ley? Pues se dice eliminar las fronteras de nuestro país. La A frontera. resguardar. La frontera. Sí. Porque claro, después podemos colocar de nuestro territorio insular, continental, la frontera. Punto. Yo siento que una norma de estas características, mientras más simple sea, mucho más aporta. Gracias, Y diputado. además... Señor Collado, a las preguntas de ambos. Sí, muchas gracias, presidente. En relación a por qué la incorporación de velar por su correcta implementación,
dos razones específicas por las que hicimos esta indicación. Primero, por razones de derecho público, necesitábamos incluirlo debido a que las fronteras no son solo protegidas por el Ministerio de Seguridad, son protegidas también por el Ministerio del Interior en la separación. Y por lo tanto, no solo con proteger y resguardar las fronteras, que es su función natural en materias de seguridad, tiene que velar por la correcta implementación que hagan el Ministerio del Interior en las materias de la Subsecretaría del Interior, que también van a ser de control migratorio. Entonces, esa parte de la seguridad queda en seguridad, hay una parte de migraciones que va a quedar en la Subsecretaría del Interior, y para eso nosotros entendíamos que por exigirlo así, las reglas de derecho público y el derecho nacional, que tiene que estar escrito para que eso sea así, es que ocupamos la frase o incorporamos la frase velar. Y en relación a la propuesta del diputado Leiva, no solo decir que estamos completamente y absolutamente de acuerdo con lo señalado. Diputado Jonet. Solo para que quede en la historia de la ley, y si quiere entorpecer este punto, yo insisto en lo que dije en la primera parte a propósito de lo que señaló el diputado Alessandri por su intermedio, respecto a la situación hoy día geopolítica que tenemos en América Latina con el narcotráfico, es que yo espero que algún día también, y que no hay que olvidar que en estado de excepción y naturaleza, digamos, excepcionales, las fronteras de los países la resguardan las Fuerzas Armadas. Y por tanto, para la historia de la ley, si es que efectivamente el día de mañana se crea una institucionalidad nueva para el resguardo de la frontera, que también, digamos, justamente en este artículo se incorpore el día de mañana las Fuerzas Armadas. Gracias, diputado Joanet. Yo estoy de acuerdo, bueno, con lo que dijo el diputado Leiva, con la primera parte, sigo manteniendo un poco de dudas, porque principalmente por esto, por una cuestión de forma, señor Collado, no tanto de fondo. Porque si queda y velar por su correcta implementación, la interpretación que uno haría es similar a la del artículo 22. ¿Por qué habría que haber una interpretación distinta? Si quiere decir lo que usted me acaba de señalar, uno lo habría plasmado en el texto. Porque si uno habla de velar por su correcta implementación, yo me remito al 22, inciso segundo de la ley 18.565, y dice velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar la actividad del respectivo sector. Si quiero decir algo distinto, lo habría dicho, porque si yo leo la norma como está, voy a decir son las actividades del respectivo sector. No son otras de otro sector. Entonces, yo no sé si puede haber algún tipo de reacción ahí o incorporar aquel elemento para que quede explícito, para que no se entienda que es respecto a la actividad del propio sector, porque si son las actividades del propio sector no es necesario ponerlo. Eso, señor Collado. Sí, no, o sea, no es malo, o sea, no es bueno enamorarse de las indicaciones de uno, entendiendo el punto, o sea, si prefiere votarlas por separado para que eso se vea como por separado, nosotros no tenemos problema en que eso, por último, se lleve a la votación de la... No un punto que sea relevante. Punto relevante. Está bien, señor Collado. Señor secretario, en votación, por favor. Sí, votamos separadamente esa parte. Perfecto. Entonces, en votación, la letra F, asignada con la letra en el comparado, con el agregado de los puntos 1 y 3 de la indicación asignada con la letra A, dejando aparte para una posterior votación la siguiente. Diputado Joanet. Diputado Jonet. En votación. Al fin. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán. Diputada Morales. Diputada Plasencia. Diputada Plasencia. Diputada Plasencia. A favor, a favor. Yo no sé por qué Javiera no le pregunta a Raúl votar. Diputado Joanet. Jonet. A favor. Presidente. Le pregunta a Jonet o a Leiva. A favor, por favor. 7 votos a favor, entonces aprobada. No. Aprobado, con excepción de la segunda parte de la indicación. Exacto. Ahora, en votación. En votación esa segunda parte, que se dice intercalas entre las palabras de nuestro país y para evitar la frase y velar por su correcta implementación. En votación. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán. A favor. Diputada Morales. Diputada Plasencia. A favor.
Diputado Yabonet, Diputado Jonet, A favor. presidente. en contra. 6 votos a favor, ninguna abstención, uno en Pero contra, esto queda puede también votar aprobado. Para que no se vea. Aprobado. Queda aprobado también esa segunda parte de la indicación. Vamos a repetir la votación ahora que llegó el diputado. Ya continuamos. Señor secretario, continuamos con la letra F. letra G. letra G del original. Exacto. Y la F del original, Que aparece como letra F. adoptar y ejecutar medidas. Sí, Sí. Ya. esa es la letra G original. Sí, señor La- secretario, por favor, el texto- el texto y vamos viendo las indicaciones porque hay varias en este punto. Exacto. Sí, señor Collado. Solo para que quede en la historia de la ley, las indicaciones 13C de los diputados Castro, Lonton y Chalper y las indicaciones 14D de las diputadas Frías, Orsini y Plasencia se entendieron rechazadas producto de la reciente aprobación de la indicación. Claro. Perfecto, gracias. Eso- Gracias. Claro. Sí, pero señor Collado está viendo si el día de mañana postula a la Cámara de Diputados, así que está sirviendo como alumno en práctica. Continuamos, por favor, señor secretario. Perfecto. Silencio, por favor. Silencio, chiquillos. Por favor, diputados. Collado, cállese. Señor Collado, vamos a traer a la ministra, por favor, mantengamos el orden. Señor secretario. Entonces, la letra señala lo siguiente, la letra G. Adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia. Ese es el del Senado. Ese es el texto aprobado por el Senado. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con las indicaciones. Existe primero una del Ejecutivo, presentada originalmente, que señala lo siguiente. Reemplázate en la actual literal. Página 16, exacto. Tercera columna. No, del grande. Del B. ¿Por qué no lo denominamos mejor? Señor secretario, por favor. Mejor. Por favor. Es el A, en el A. Estas indicaciones Página de- 16, secretario, tercera por favor. columna. Tercera letra columna, silencio, por favor. Reemplázase Silencio. en el actual literal G, que ha pasado a ser literal E, la frase adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad tendientes a, por la frase diseñar y aprobar políticas, planes y programas en materia de ciberseguridad que tengan como objetivo. Y también hay indicaciones de los diputados, Lonton y compañía. exacto, que señala, primero, sustituyase la expresión adoptar y ejecutar medidas por diseñar políticas, planes y programas. Luego intercalar lo entre la recogió. coma que sigue la palabra digital y la palabra servicio la frase respecto de, y sustituir la expresión e infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia por y operadores de importancia vital. Señor secretario, yo quiero explicar brevemente la indicación. La primera parte es muy similar a lo del Ejecutivo, por lo tanto se entendería subsumida. La segunda parte tiene que ver con adecuar el texto a lo aprobado ya por este Congreso a propósito de la Ley de Ciberseguridad. Porque hoy día se habla, como salió la Ley de Ciberseguridad, que ya fue despachada por el Congreso, habla de operadores de importancia vital, habla. Por lo tanto, es netamente adecuatoria al texto recientemente aprobado. Señor Collado. El Ejecutivo está también, no solo el Ejecutivo, sino que la mesa de asesores propone a los diputados y diputadas aprobar tanto de la letra D los literales 2 y el literal 3 por lo que acaba de decir el presidente. Gracias, gracias, señor Collado. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? En votación. Ya. Entonces se pone en votación. Se pone en votación la letra D con la indicación del diputado Longton. Sobre la letra G. Pongamos la indicación con la indicación de la del Ejecutivo y la segunda parte de, perdón, la Las tercera, partes 2 y 3 de la del diputado Longton. 2 y 3, así es. Perfecto. La reacción. Perfecto. Entonces, en Muy bien. conjunto, la letra Tengo- G con la indicación del Ejecutivo y las partes 2 y 3 de su indicación. Así es.
Diputado Yogonet, A favor. diputado Leal, diputado Leiva, gracias. Diputada Navellán, A favor. diputada Morales, diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, presidente, A favor. 8 votos a favor. Queda aprobada entonces la letra con las indicaciones señaladas. Aprobado. Continuamos. Aprobada letra G y ahora letra H original. Ex. La letra H señala lo siguiente: adoptar y ejecutar las medidas tendientes. Silencio, por favor. Señor secretario. Silencio. Diputado Jonet, si quieren conversar, pueden salir de la sala. Continúe, por favor, señor secretario. La letra H señala lo siguiente: adoptar y ejecutar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos, así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público mediante el ejercicio de sus derechos fundamentales en coordinación con los organismos con competencias en la materia. Muchas gracias, señor secretario. Hay indicaciones también en este artículo. Sí. Que no es propuesta por la mesa. No, buenas noches. Está hablando. Sí. Señor secretario. ¿El Ejecutivo? ¿Y el Ejecutivo también tenía indicación? Sí. Sí. Hay una indicación del Ejecutivo ¿En qué Para- sentido? para modificar ese literal H en el siguiente sentido: reemplazar la expresión adoptar y ejecutar por la expresión coordinar y eliminar la frase así como la reinserción social y la rehabilitación de quienes infrinjan la ley o el orden público. Y luego también de los diputados Longton para sustituir la frase adoptar y ejecutar las medidas por diseñar políticas, planes y programas. Muchas gracias, señor secretario. Señor Collado. Perdón. ¿Y tenemos A ver. más indicaciones de las diputadas Fríes Vamos y Plasencia? ¿O en orden, vamos en orden. Perfecto. A ver, a no ser que sean incompatibles unas con otras, si es que se aprueba una. Las leo y ustedes. Ya. Para introducir la siguiente modificación en el literal H. Primero, intercalar entre las expresiones adoptar y ejecutar y las medidas tendientes a él la frase con el debido resguardo de los derechos humanos. Luego, sustituir el punto aparte que pasa a ser coma y agregar el siguiente enunciado a continuación, respetando especialmente la autonomía constitucional del Ministerio Público. Eso es, presidente. Señor Collado. Voy a proceder a explicar todas las propuestas de la comisión de asesores de la mesa en relación a la letra H. En relación a lo del Ejecutivo, nuevamente lo que hacemos es hacer una modificación de verbos. Lo que hacemos es una modificación de verbos. Por su intermedio, presidente, para el diputado Charper, ya lo habíamos comentado en otro que ya también lo cambiamos, diputado, o sea, ya esto ya operó, bajo la lógica de que quienes adoptan o ejecutan son particularmente los servicios dependientes, en este caso la policía, la PDI, la ANI, no sé, servicios dependientes del Ministerio de Seguridad y también las subsecretarías en algunos casos, pero no los ministerios. Entonces, por eso se pasa de adoptar a coordinar. Además, la palabra coordinar, en este caso, tiene que ver con que la asistencia a víctimas no es solo una tarea del Ministerio de Seguridad, sino que también incluye al Ministerio, por ejemplo, de Justicia y Derechos Humanos. Y por eso es que la voz es coordinar. Después, la eliminación, así como la reinserción social, la rehabilitación y quienes infrinjan la ley o el orden público, esto ya ha sido votado por esta comisión en este mismo, y es básicamente la idea de que esto sea más objeto de justicia y la prevención sea el foco del Ministerio de Seguridad. En ese mismo sentido, me paso ahora a la indicación de los diputados señores Alessandri, Castro, Longton y Charper. Lo mismo dice relación con retirar, es la propuesta, debido a que diseñar las políticas, plan y programas en materia de asistencia a víctimas no es solo del Ministerio de Seguridad, y por eso la propuesta es coordinar. Y respecto de las diputadas Fríes, Orsini y Plasencia, también se sugiere retirar en virtud de la nueva redacción del artículo 1 que ya incluye el enfoque de derechos humanos. Señor Collado, yo tengo una duda en relación a lo último que usted señaló y en relación a la indicación que presentamos nosotros, porque si habla solamente de coordinar, quiere decir que el Ministerio no va a tener ninguna labor en materias de diseñar planes y programas en materia de atención. Hola, ministra, ¿cómo está? En relación a atención a víctimas. Entonces, porque vas a coordinar lo que hacen otros servicios que tienen a cargo la asistencia de víctimas, por ejemplo, no sé, el CAJ, el servicio que tiene la Defensoría de las Víctimas, Defensoría Penal Pública, pero
pero la labor del Ministerio de Seguridad no puede ser solamente coordinar, sino que tiene que ser diseñar también planes y programas en materia de atención a víctimas. Entonces, eso no lo veo en la indicación, por lo menos en la indicación que solamente quedaría con coordinar las medidas. Eso, señor Collado. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, estamos ocupando el verbo coordinar porque en la Comisión de Constitución se discute en paralelo a este proyecto, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Protección de Víctimas y la Defensoría de las Víctimas, que va a ser el servicio del Estado a cargo de la protección y la asistencia a víctimas, que va a estar en el Ministerio de Justicia radicado como servicio. Y por lo tanto, efectivamente, en un futuro, efectivamente va a ser coordinar aquellos aspectos de la seguridad que van a ser de la protección de las víctimas, pero que va a estar radicado en el servicio. Pero así como lo hicimos en la indicación anterior, creo que incluir algún verbo que permita algún tipo de función interna, creo que no sería problemático. O sea, que sea diseñar y coordinar, o lo que hicimos con promover. Pero esa es la lógica de por qué pusimos coordinar, porque nos estamos adelantando un poco a ese otro proyecto de ley que efectivamente va a dejar la asistencia a las víctimas radicada en un servicio público que ojalá vea pronto Claro, la pero uno luz. entendería que coordinar es una atribución, Claro, y esto estamos hablando de las funciones. funciones. Ujú. Entonces, no me calza solamente el que establecer coordinar y no Entiendo, diseñar. entiendo. Diputado Schalper. Presidente, Los domingos depende de la hora, ministra. Sal de ahí, Charles, sal de oiga, no, yo quiero decir lo siguiente, ¿por qué no ponemos, un poco haciendo eco a lo que decía el diputado Longton, coordinar y en lo pertinente adoptar? Porque, ¿sabe lo que pasa? Usted no puede cercenar a priori cualquier posibilidad de adopción directa. Entonces, si usted pone coordinar y en lo pertinente adoptar, se evita el problema y las presiones en lo pertinente lo circunscribe a lo que efectivamente dice relación con el Ministerio de Seguridad. Y ahí en adelante, bueno, lo otro ya hay bastante consenso respecto a la otra parte de la propuesta del Lo gobierno. pertinente, diputado Schalper, para clarificar que yo estoy de acuerdo con esa línea, se habla dentro de sus atribuciones. Claro. O en el marco de sus atribuciones. O en el marco de sus atribuciones, algo así podría ser. No sé si están de acuerdo. O puede ser Ministra, coordinar y señor adoptar. Collado. Lo que pasa es que estoy tratando de no. Puede ser coordinar y Diputado adoptar. Leiva. lo dejaría en coordinar y adoptar en lo pertinente. Estamos dentro de un cuerpo legal, entonces en lo pertinente, en lo respectivo, solo abunda, creo yo. Claro. O sea, para que quede claro, señor Collado o ministra, el ministerio, como quedaría de acuerdo a esta letra, no podría diseñar ningún plan, programa de atención a víctimas. O sea, solamente labores de coordinación entre los distintos servicios. ¿Ya? Entonces no tendría un rol preponderante respecto a atención a víctimas. O sea, solamente sería en atención a lo que hacen otros servicios. Sí, ministra. Quiero insistir en lo que señalaba recién Rafael, pero darle un poquito detenerme en la idea que hay en esto. Hoy día hay en el Estado distintas instituciones que manejan tareas en materia de víctimas. Hay distintas y podría haber muchas más. La decisión que adoptamos con el proyecto de servicio de atención a víctimas y defensoría es que exista una responsabilidad clara de quien está a cargo del tema víctimas, que concentre los programas directos que hay en esta materia y que todos los demás que contribuyan a esto sean una perspectiva distinta, asumiendo que el coordinador y el encargado es uno, porque cuando uno tiene muchos organismos que hacen algo, uno diría mejor, lo que abunda no daña. No, porque muchos hacen algo, pero ¿quién está a cargo? ¿No? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que mirar el problema integralmente y no solo el pedacito donde tiene un programa, una iniciativa, qué sé yo? Entonces, nosotros estamos cambiando el modelo y yéndose a un modelo en que tenemos una institucionalidad fuerte en materia de víctimas. Entonces, aquí también podríamos decir coordinar y, qué sé yo, desarrollar acciones en materia de control del comercio exterior. No, si eso, esta aduana es para eso. La aduana está a cargo y tendrá tarea y qué sé yo, pero si está aquí, está allá, al final todo el mundo se lava las manos.
Entonces, la lógica de tener una institucionalidad fuerte y un ministerio a cargo de ella es que pasemos a, no al picadillo, no a la buena onda de yo hago algo con las víctimas, sino que hay responsabilidad del Estado. Y en ese sentido, el Ministerio de Seguridad no va a ser el que va a tener el tema víctima, pero como tantos temas en materia de seguridad, va a tener que coordinar que eso esté metido en una política más amplia, sea coherente con otros ámbitos de esa política. Y yo entiendo porque esto todavía no ha pasado, yo no tengo problema en que pongamos todo esto en el proyecto, pero a la hora de que termine de tramitarse el otro proyecto, probablemente el que termine, el último que se sancione va a tener que lograr que esto sea consistente. Y que no haya dos ministerios que tienen la tarea de desarrollar esto, porque eso no ayuda al final, más bien debilita que fortalece la responsabilidad. Muchas gracias, ministra. Eso depende del diputado Leiva, a quien le daré la palabra ahora a propósito de la Defensoría de las Víctimas. Muchas gracias, presidente. Hoy acabamos de despachar con su concurso también, presidente, el proyecto de ley de reincidencia, que yo creo que va a ser unas reformas más grandes en materia penal y procesal penal luego de la reforma. Así que esperamos ponerlo en sala la próxima semana. Y efectivamente, yo creo que fortalece la circunstancia de que el servicio de atención de víctimas quede radicado en justicia a una materia que en lo personal creo que es preponderante en materia del Ministerio de Seguridad, que es la persecución y la sanción, como énfasis, claro, prevención social y situacional, pero este tema, y dejar lo que es servicio de atención de víctimas radicado en justicia como un ente paralelo, presidente. Así que yo comparto esa idea y claramente esperamos, Dios mediante, poder despachar rápido, porque a partir de la próxima semana comenzamos en doble jornada también con servicio de atención de víctimas, presidente. Está bien. Era aclarar el punto de que todo lo que tiene que ver con víctimas va a seguir radicado en justicia, Ministerio de Justicia. Muy bien. Señor secretario, en votación, por favor. Ponemos en votación entonces el texto propuesto del Senado con la indicación del El Ejecutivo. texto del Senado con la indicación del Ejecutivo. No, pues no le íbamos a poner. Perfecto. Entonces, diputado Alessandri. ¿Representante del Ejecutivo, señor Leiva? Ah, Diputado ya. Valle. Y yo no le doy la palabra. Por favor, señor secretario. Diputado Giovanet. A favor. Diputado Henry Gal se retiró. Alessandri, Diputado Diputado Leiva. A favor. Gracias. Diputada Navellán. a favor. Diputada Morales. Diputada Plasencia. A favor. Gracias. Diputado Chalper. Diputado Araya. En contra. Diputada Frías. A favor. Gracias. Presidente. Por favor. 9 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Queda aprobada entonces la letra A junto con la indicación del Ejecutivo. Las dos indicaciones, señor secretario, la I y la doble I, Esa era la que comprende toda la del Ejecutivo. ya está muy bien. Y tenemos. La indicación de las diputadas, Y usted también tiene una indicación. yo tengo la indicación que es adoptar y ejecutar medidas. Cambiarlo por diseñar políticas, planes y programas. Y la de las diputadas Frías y Plasencia. Debería entenderse rechazada. Yo creo que las nuestras también se entienden rechazadas por la aprobación del texto. Exacto. Se entienden rechazadas porque son incompatibles con lo ya aprobado. Ya. Exacto. Sí. Claro. Se entienden rechazadas ambas indicaciones. Continuamos, señor secretario. Vamos en la letra I original. La letra I original señala lo siguiente: adoptar y ejecutar medidas tendientes a supervigilar que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública. Sobre la letra I también tenemos indicación del Ejecutivo. A ver. Que propone reemplazarlo. Que propone Señor secretario, que si el diputado Leiva cree que la Comisión de Constitución se ha extendido a este horario, pero terminó hace alguna hora. Continuamos, señor secretario, por favor. Entonces, hay una indicación del Ejecutivo a este respecto que propone reemplazar este literal I por el siguiente: diseñar y aprobar políticas, planes, programas y proponer normas en materia de seguridad privada tendientes a que las personas naturales y jurídicas que proveen servicios de seguridad privada cumplan su rol coadyuvante de la seguridad pública.
Muchas gracias, señor También. secretario. Te hay una indicación que es, por favor, continúa. También hay más indicaciones. Una suya que señala que sustituir la frase adoptar y ejecutar las medidas a por la frase diseñar políticas, planes y programas para. Sí, po. Fue subsumida como las anteriores porque van en la misma línea. Así que quería la palabra, señor Collado. Sí, aprobamos por la misma votación. Bien. En votación, por favor, porque la votación anterior el diputado Araya rechazó, así que puede cambiar la votación. Gracias por su Diputado aporte, diputado Alessandri. Leiva. A favor. Diputado Araya. ¿Sí? ¿Qué? Diputada Frías. Por Eso. Diputado Joe Bonet. Diputado Jonet. Gracias. Diputado Leiva. Diputada Navellán. A favor. Diputada Morales. Diputada Plasencia. a favor. Diputado Chalper. Presidente. A favor. Y diputado Araya. Gracias. Con 10 votos a favor y ninguno en contra, ninguna abstención, queda aprobada entonces la letra I, más la indicación del Ejecutivo a su respecto y rechazadas se entienden las Aprobado y rechazadas las otras aprobada la indicaciones. indicación, el artículo y se entienden rechazadas las indicaciones. Continuamos. Letra J. Que no tiene indicaciones, creo. La letra J señala cooperar con el Ministerio Público en la coordinación, diseño e implementación de estrategias que faciliten la persecución penal, considerando su autonomía y atribuciones. Ese es el texto aprobado por el Senado. Diputado, diputada, quiere hacer uso de la palabra. En votación. No, pero eso es distinto. En votación entonces, Por la misma votación, diputado, unánime, la misma votación por la anterior. misma votación, Perfecto. aprobada la letra J, sí, que haya votado a favor en la anterior. En las cuatro. Continuamos, letra K. No, hay otra indicación que propone incorporar una nueva letra J, que deberíamos ponerla en este lugar también. ¿Dónde está esa indicación, señor secretario? Página 20. ¿De quién es esa indicación? Ah, del Ejecutivo. ¿Que es para incorporar una nueva letra? Ya. ¿Dónde? ¿En qué parte? Lo que pasa es que yo estoy viendo lo del... Ah, incorpores un nuevo literal J, pasando lo actual J a ser literal K y así sucesivamente el siguiente tenor. ¿Eso? Ya. No, Sí. pero hay una proposición del Ejecutivo. Sí. Bueno, A ver, silencio, por favor. Ordenémonos. Señor secretario, por favor, ¿dónde A ver, estamos para hay claridad a varias los propuestas de parlamentarios? incorporar letras nuevas en este lugar. Vamos a ver una primero, porque no necesariamente deben referirse a la misma materia. Primero la del Ejecutivo, que está en la página 18 del comparado A, vale decir, el comparado grande, y que propone agregar el siguiente literal J nuevo, readecuándose el orden correlativo. Y esta letra J propuesta señala lo siguiente: coordinar de conformidad con la ley la implementación de medidas de administración de bienes decomisados, aquellos sujetos a una medida cuya finalidad sea asegurar el comiso, los que no han sido reclamados por sus dueños en un proceso penal o aquellos bienes incautados en procedimientos administrativos relativos a seguridad pública. Una ley regulará la administración de estos bienes y determinará la institución a cargo de dicha administración. A ver, señor secretario, yo todavía estoy un poquito perdido. Página 18 del otro lado. Mira, Andrés. Es que tengo el otro comparado yo, señor secretario, no. Ah, J, acá está, ok, perfecto. No insistan. Coordinar de conformidad con la ley la implementación de medidas de administración de bienes decomisados. Señor Collado, por favor, para que explique la nueva. Muchas gracias, señor presidente. Los comisos han crecido y van a seguir creciendo producto de las nuevas leyes que ha aprobado este Congreso, particularmente la ley de crimen organizado y técnicas especiales y la ley de delito económico, lo que va a ser una necesidad imperiosa contar con un sistema de decomiso y de gestión de los comisos específico y moderno. Y la idea que se genera con esto es que ese sistema quede a cargo del Ministerio de Seguridad. Hay un compromiso de crear una ley especial, por eso dice una ley regulará la administración de estos bienes. ¿Esa ley cuándo viene? Esta ley señor Collado? tenemos que establecer el Ministerio de Seguridad, cosa que el Ministerio de Seguridad sea el que impulse y exista para que la ley pueda existir, de crear esta institucionalidad nueva sobre los comisos. Nosotros teníamos un compromiso dentro de los proyectos priorizados que era
establecer esta normativa de decomisos nueva, porque tenemos que efectivamente tener una función, así como de seguridad privada, que también la acabamos de incorporar, así como de otra serie de materias donde la gran función después se pormenoriza en un servicio, en una subsecretaría, como por ejemplo seguridad privada, que va a quedar en la SPD y así sucesivamente. Esto para que cuando exista esta institucionalidad esté a cargo del Ministerio de Seguridad y sea un servicio a cargo del Ministerio de Seguridad, es que es necesaria que exista esta función para el Ministerio, que después se concretará en esta nueva normativa, en esta nueva entidad a cargo de la administración de los bienes decomisados. Ese es el objetivo de esta indicación. Con esto además daríamos cumplimiento a el compromiso número 31 de los proyectos priorizados entre el Ejecutivo y los presidentes de ambas cámaras. Muchas gracias, señor Collao. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Comparto absolutamente la necesidad de incorporar dentro de las atribuciones todo lo que hice en relación con la realización de los bienes decomisados. Como bien planteó el Ejecutivo a través de don Rafael Collao, presidente, la 21.577 establece, no solo refuerza el comiso, establece comiso de ganancia, comiso sin condena, el comiso por equivalencia, y efectivamente se requiere robustecer la institucionalidad a fin de que algún ente del Estado se haga cargo de la administración y realización de los bienes. Cabe señalar que justamente en ley de reincidencia, uno de los puntos que discutimos muchísimo era cuál era el destino de los bienes. Incluso hay algunos que están estableciendo que van a Senama, ¿se acuerdan? Nosotros establecimos crimen organizado que podía ir a las policías. Entonces, fortalecer este rol y centralizar los comisos en el Ministerio de Seguridad Pública es fundamental, y lo que también me parece determinante es que sea un cuerpo legal, vale decir, que permita abstraer o traer a toda la normativa que está dispersa en materia de comisos a un solo cuerpo normativo fundamental, presidente. Por eso hay que aprobar, en mi opinión, este artículo. Muchas gracias, diputado Leiva. Schalper, Alessandri. Sí. Y la diputada Fries, que si quiere... Sí, que el Sí, lápiz no- muy breve, presidente, tres, muy no sé si breve. preguntas, comentarios, solo para que el asesor nos pueda explicar por qué, precisamente por la línea argumental, que el mismo empleado, el verbo rector debe ser coordinar. Porque da la impresión que esto, en lo que le entendí, sería algo propio del Ministerio de Seguridad, por lo tanto, malmente se podría coordinar algo que es propio de su ministerio. Y yo la verdad que tengo dos problemas, presidente, con esto, que son problemas como de técnica legislativa. Da la impresión que lo correcto sería dictar el otro cuerpo legal y modificar este incorporando esta función. No incorporar aquí una función como una especie de cheque en blanco de un texto que en algún minuto llegará y pormenorizará lo que aquí se está enunciando. O sea, nos están pidiendo hacer un acto de fe bastante importante, uno. Y no tengo recuerdo, pero posiblemente es porque no lo he estudiado con la pormenorización necesaria, de que una ley mandate dictar otra ley. Yo hasta donde entendía, las normas de rango superior, constituciones, mandatan dictar leyes, pero que una ley diga, una ley regulará, o sea, en el fondo, un texto legal mandate crear otra ley, eso yo no tengo recuerdo. Normalmente lo que hacen las leyes, presidentes, mandatan dictar reglamentos de ejecución, pero no tengo recuerdo que una ley haga un enunciado de dictar otra ley, más aún cuando en una ley de derecho público usted está subsumiendo una función de un órgano que se está creando en el marco de una ley que no se ha dictado. Entonces, yo creo que por técnica legislativa, por eso yo lo voy a votar en contra de esto, por eso por técnica legislativa parece que lo correcto es que en el nuevo texto legal se incorpore dentro del texto legal una modificación de esta norma agregando esta función, pero no pretender crear una función con cargo a un texto legal posterior. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Más allá de las dudas del diputado Schalper, que no son del fondo, sino que de la forma, de que quede bien escrito, yo creo que estamos todos de acuerdo de que si no es claro la legislación y el Ministerio de Seguridad, al final las cosas que se decomisan quedan en bodegas de las policías, del Ministerio Público, y usted puede decomisar tecnología, puede decomisar teléfonos satelitales, puede decomisar drones, puede decomisar autos de alta gama que le van a servir a las unidades especializadas para hacerse pasar por miembros de una organización criminal, puede decomisar inmuebles, puede decomisar dineros que le van a servir también en los trabajos encubiertos. Por lo tanto, es muy importante que nuestra policía, que está un poco antigua en esto, de poder decomisar y de que quede claro, cuando las cosas no tienen dueño, al final se pierden. Así que me parece muy bien, pero obviamente que todas las dudas del señor Schalper que las pueda contestar el señor Collao para que quede bien escrito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputada Frías.
Sí, diputado Jonet. No, porque el diputado Schalper representó a la diputada Fríes. Yo efectivamente, en parte de más su allá, intervención. igual que el diputado Alessandri por su intermedio, más allá de la duda del diputado Chalp, yo creo que aquí es muy importante y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Pailahueque, en este minuto hay una cantidad, no sé de cuántos camiones decomisados ahí, que están ahí, que no se puede hacer nada con ellos, que están ahí y que ya no van a caber. Y que entonces la realidad real nos va llegando. No. Quiero decirle a los diputados que la realidad real es un concepto weberiano. Les voy a invitar a leer Economía y Sociedad Max Weber. Cuidado, inmediatamente. Realpolitik, la realidad real. Por si acaso, hay una real. Sí. Por si acaso, cuidado. Está bien, diputado Jonet. Bueno, sigamos en esto. No, Pailahueque. Diputado Jonet, por favor, Oye, continúe. Diputado Alessandri, El por diputado favor. Alessandri. Orden, diputado Alessandri. Orden, El orden diputado de la Alessandri y el comisión. diputado Leiva se Diputado- fueron a la misma, diputado al mismo Jonet. almuerzo, ¿ah? No pierda el hilo, por favor. No, si no, diputado perder Jonet. el hilo. Pero parece que fueron al mismo almuerzo, ¿ah? Diputado Jonet, no Ya. pierda el hilo. Continúe, por favor. No, yo quiero señalar que sobre todo lo que estamos discutiendo en este minuto tiene que ver con eso, con que hoy día tenemos una cantidad incluso de departamentos, podemos llegar a edificios, etcétera, y que finalmente nadie los administra. Y por tanto me parece absolutamente más allá, insisto, de las dudas que efectivamente tiene el diputado Chalper. Eso quería señalar. Muy bien, diputado Jonet. Yo complemento con lo último, ministra. Me hace ruido también el coordinar la implementación de medidas que corresponden al mismo ministerio, pareciera, ¿no? Porque sobre todo por la parte final que dice una ley regulará la administración de estos bienes cuando le corresponde coordinar. O sea, es difícil que alguien coordine algo que corresponde a una propia atribución. Y lo otro, a propósito, aprobamos la ley de reincidencia y está la ley también de crimen organizado, que determinados bienes van a ir a Senda, a Ministerio Público o a las policías. ¿Cómo conversa eso con esta norma? Ministra. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera pedir, si hay dudas sobre esto, que le demos una vuelta más, pero esto es muy importante. No es un tema más. Había en la agenda de proyectos priorizados, uno de ellos era crear una modalidad o una legislación que regule el tema de los decomisos. Porque hoy día hay en distintos organismos y por distintas vías se decomisan bienes, pero efectivamente la modalidad con la cual estos posteriormente se liquidan, se almacenan y los efectos, la cantidad de externalidades que provocan es una especie de tierra de nadie. Entonces el diputado Jonet ha hecho mención ahora a este tema de Pailahué, que ya ni les digo cómo es en Colchane, con los bienes que se decomisan ahí y la cantidad de vehículos que hay instalados y teóricamente esto bien administrado puede incluso ser un patrimonio, pero como nadie lo tiene en su prioridad, entonces mucha gente anda decomisando, pero se dedica a otro rubro en la vida, nadie se pone a armar un modelo de gestión para... Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Es decir, el Ministerio de Seguridad va a encargarse de que haya una institucionalidad que permita manejar el tema de los comisos de manera adecuada. Quizá la segunda parte de la ley podríamos incluso evitarla, que incluso al final podemos hacer un transitorio para ver en qué tiempo se dictará, no sé qué, pero es importante que alguien esté a cargo de esto, porque si no todo el mundo decomisa y ahí deja botado. Y el municipio después tiene que andar corriendo, buscándole un terreno y las policías cuidando el lugar y se acumula la basura y eso no es pega de nadie, y a nadie se le pasa la cuenta porque en realidad tiene que haber una responsabilidad. Se diluye la responsabilidad. Bueno, lógico, si tú lo hubieras vendido el primer año, quizá tenía un valor de mercado casi como un vehículo cualquiera. 5 años después ya no vale nada y es un cacho que ya realmente nadie se quiere hacer cargo de él. Entonces, eso lo tenemos que cambiar y para eso es esto. Pero eso no lo vamos a resolver en esta ley. Aquí estamos creando la función nomás. Estamos diciéndole, tiene esta competencia y después tenemos que hacer un detalle de cómo va a funcionar. Está muy bien, está muy bien. Saquémosle la última frase de la ley ¿Podemos, porque confunde. ¿podemos trabajar una redacción en esa línea de lo que señaló la ministra? A mí y creo que va la línea de lo que señaló el diputado Chalper, entre coordinar de conformidad a la ley la implementación de medidas, como si uno implementa la medida, como al mismo tiempo la coordina, o sea, no, si tiene que ver yo creo que tiene que ver con la redacción, o sea, trajemos una redacción más consistente con ese punto.
disculpe, presidente, más que coordinada de conformidad con la ley, implementar medidas de administración de bienes, Por ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo. ¿Estuvo bien ahí? Estuvo muy bien, diputado. ¿Lo dejamos pendiente? ¿Lo dejamos pendiente? Ok, lo dejamos pendiente. Continuamos, señor secretario. Letra. Ah, no, volvemos entonces. Nueva letra J también propuesta. Del Ejecutivo. ¿Cuántas letras J propuestas? No el Ejecutivo. Ah, Está en la página 20 del comparado A. Está en la la página. 20 del comparado de las diputadas Frías, Porcini y Plasencia, Ya. que propone incorporar un nuevo literal J. Propone incorporar un nuevo literal J a la página 21. Claro, el comentario 21. Fiscalizar del comparado A. Ah, ya, perfecto. Diputadas Fríes y Plasencia mantienen la indicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, antes de la lectura, ¿una explicación o procedemos a la lectura? Procedemos a la lectura primero, ¿no? ¿Van a defender la indicación? No, es solo un comentario previo a la Ok. lectura. Nosotros tenemos un compromiso para que esta idea quede en el artículo 7, que es propio de las policías. Entonces, solamente un tema más formal de que esto es preferible por un tema de orden que quede Ya. las atribuciones que se tienen respecto en el Entonces la artículo 7. discusión, señor secretario, la damos en el artículo Que- 7. Pero que Lo acá no, trasladamos la indicación. ¿Existe la posibilidad de trasladar? pero Diputadas, ¿estarían de acuerdo? Eso. Silencio, a ver, orden. ¿Estarían de acuerdo, según lo señala el señor Collado, de trasladar la discusión de esta indicación al artículo 7? Sí, ¿De acuerdo? Ya, acordado. Come solo ser collado. Solo lo planteo. Lo dejo ahí y me retiro. Ya. No, mire, ahí. Vamos a la letra J. Y me queda uno. Y para ustedes, Otra. para Ya, alcanzar. vamos. H. Letra, volvemos entonces. Es de la J. Retrocedemos. Es de la J, es de la J. Ya, Sobre esto, volvemos a la letra H entonces. siempre el comparado A. Letra H, que dice J en ese comparado A. 17. Segunda columna. Controlar las actuaciones de las fuerzas de orden, así comienza. Ya, Controlar las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos administrativos. ¿Mm? JK, perdón. JK. Sí, letra K, fallando así el es. abecedario. Es la letra K que parte con controlar las actuaciones. Sí. Sí, bien. aparece comparado como J, pero es K. Hay letra. Ok, señor secretario, por favor. Y la letra señala lo siguiente: controlar las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos. Sobre esta letra J, hay indicación del Ejecutivo, que propone reemplazar. Primero, está bien. Propone reemplazar la palabra supervigilar por supervisar, luego agregar a continuación del punto final la frase: el referido control financiero se ejercerá sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Y eso. Gracias. Eso con respecto a la indicación del Ejecutivo. Gracias, señor secretario. Sí, yo creo que en esta hay varias diferencias, así que, por favor, señor Collao, tiene la palabra. La propuesta del Ejecutivo dice relación con reemplazar la palabra supervigilar por supervisar. Esa es la primera propuesta. La razón es porque la supervigilancia dice relación con aquello que realizan los ministerios, por ejemplo, con entes autónomos con los que se supervigilan, ¿ya? Relación que tiene el Ministerio de Hacienda con la CMF, por dar algunos ejemplos, o del Ministerio de Economía con la Fiscalía Nacional Económica. Esos son ejemplos de supervigilancia. Por eso es mejor supervisión, ¿ya? Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta, en donde puede haber algo de diferencia, como decía el presidente, dice, agrega en el punto final la frase: el referido control financiero se ejercerá sin perjuicio de la norma de administración financiera, ¿ya? ¿Cómo? Fue muy un poquito rápido. Perdón, el referido control financiero se ejercerá sin perjuicio de las normas de administración financiera del Estado. Ya. ¿Perfecto? Esas son las indicaciones del Ejecutivo, pero me interesa hacerme cargo inmediatamente de las indicaciones que también los diputados Castro... Ah, perfecto. Es que el referido control financiero es sin perjuicio
de la aplicación de las otras normas de administración financiera del Estado, porque en la ley de modernización de las policías se creó como una especie de sistema específico para las policías. Y uno podría pensar, ya, ese es todo el sistema. No, no. Y esto fue una larga discusión. Hemos venido conversando con varias diputadas y diputados sobre este tema, y la idea es que hay un énfasis de control financiero y no una especialización de control financiero. Entonces, el sin perjuicio lo que hace es todo lo que está en la ley 21.427 más todo el control financiero natural del Estado. No se exceptúa del control que tiene. Correcto. Para que quede claro que no se exceptúa. Es sin perjuicio. Exactamente. Y respecto de las indicaciones de los diputados Alessandri Castro, Lonton y Charper, nosotros como mesa de asesores sugerimos retirar o rechazar por la siguiente razón. Ustedes, estos diputados, plantean sustituir la palabra controlar por supervigilar. El problema que tiene es que supervigilar, como decíamos antes, es un verbo técnico en nuestro derecho administrativo que se ocupa para la relación que existe entre organismos que son descentralizados, ¿ya? Y autónomos. Y por lo mismo, nosotros creemos que la frase que mejor viene al uso es controlar. ¿Por qué? Porque en el actual artículo 3, letra J de la ley 20.502, que es la actual ley del Ministerio del Interior, se establece que el Ministerio del Interior ejercerá el control presupuestario, financiero y de mérito de inversiones y gastos de la legislación vigilante. Así es. Además, hace presente que no se innova en esto que estamos proponiendo del control que viene del Senado respecto de la palabra supervisión, que es lo que decíamos que se encuentra hoy ubicado en el artículo 3 cuáter de la ley de Carabineros y que es la nueva forma de la ley que tomó luego de la ley de modernización. Además de eso, creo que lo hemos dicho varias veces en esta comisión, el Ejecutivo plantea que el Ministerio de Seguridad funcione a través de 3 verbos rectores: el control, la coordinación y la colaboración. Y acá está especificado en qué ámbito es la función de control, que tiene que ver con la actuación de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos financieros administrativos. Esa es la razón por la cual nosotros sugerimos mantener control. Y por último, también sugerimos que se retire o se rechace la supresión, así como la supervigilancia de la gestión policial en los ámbitos estratégico y operativo, porque nosotros entendemos que esa frase podría mantenerse de manera de, con la supervisión, no supervigilancia, que es lo que estamos proponiendo nosotros, tener ese control de las fuerzas en estas materias que nos parecen de relevancia para un nuevo ministerio innovador que busca tener este control adicional sobre la policía. Esa es la explicación de las indicaciones y las propuestas de la mesa de asesores. Gracias, señor secretario. Tengo entendido que en esta parte no hubo acuerdo los asesores, sobre todo por las indicaciones que mantenemos algunos diputados. Eso podría quedarse, señor Collado. Presidente, y la ministra. Cometí una omisión completamente inexcusable respecto a la diputada Navellán. Por su intermedio le pido las disculpas a la diputada. Hay 2 indicaciones también de ella al mismo artículo que también paso ahora y sugerimos retirar o rechazar la expresión disciplinarios, pero sugerimos aprobar, ya como mesa de asesores. Sí, porque eso está delegado en una subsecretaría, ese control específico, pero además sugerimos aprobar, a continuación de las palabras estratégico operativo, la frase a través de sus respectivos mandos policiales, pero nos parece que es correcto que ese control sea a través de los mandos. Así que me parece que agrega una especificidad sobre que lo operativo no es directo, sino que es a través de los mandos. Eso me parece que es una clarificación. A ver, ¿cuál es la indicación? ¿En qué página está la indicación del diputado Navellán? Es que en nuestro súper comparado está 23, es que es importante esa parte. Eso, ya. Su sueño es el sueño de la diputada Navellán. Lo hace suyo. Incluye. Controlar. Pero un poquitito no, al principio. Ya, la letra acá quedaría de la siguiente manera. ¿Incluía la indicación de la diputada Navellán? Voy a hacer el mejor esfuerzo para incorporarlas todas. Hay una de la diputada Lorena Díez, ¿eso no es de lo mismo? No. Controlar las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos administrativos, financieros, así como supervisar la gestión policial
en los ámbitos estratégicos y operativos. Lo de los mandos. A través de sus respectivos mandos policiales. Muchas gracias. Presidente. Ministra. Presidente, solo para reforzar un aspecto para que lo tengamos a la vista. Sería muy difícil, muy difícil. No quisiera que ninguno de nosotros tuviera que explicar cómo es posible que el Ministerio del Interior tiene control sobre las policías y el Ministerio de Seguridad no. Retrocede y no tiene control. Ministra, yo tengo una pregunta. ¿Existe alguna norma similar hoy día en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública que hable de supervisar ámbitos estratégicos y operativos de las policías? Porque uno lo que está diciendo de alguna manera es que va a haber una figura política que va a supervisar lo que están haciendo las policías desde el punto de vista operativo. Y lo que está de vista del punto operativo es, por ejemplo, un copamiento. Es decir, va a supervisar las órdenes que va a tomar un policía. La persona que está a cargo la va a supervisar un político que está arriba. Entonces, eso por lo menos hoy día yo no lo conozco en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No está en una norma. Entonces, yo creo que eso puede ser contraproducente con lo que se quiere lograr, porque la independencia y la autonomía de las policías tiene que ver con el mando y tiene que ver también con la decisión que tomen en determinadas situaciones, sobre todo indiciarias de que se está cometiendo algún delito, de que no haya una persona arriba, un político de turno que esté diciéndole, ¿sabes qué? Usted no tome esa determinada decisión cuando es una decisión operativa. Creo que es otro tema lo estratégico. Es que dice operativo. No, pero operativo. Estratégico y a operativo. través de sus respectivos Bueno, mandos pero por eso quiero aclarar el punto. Es a través de sus respectivos mandos, pero la diferencia es que el mando superior él va a tener al político arriba y le va a decir, mira, yo voy a supervisar. lo tiene igual. A ver, silencio. A ver, yo voy al uso de la palabra, pero deje terminar. O sea, va a tener a una persona arriba. Por eso preguntaba si hay una norma similar hoy día en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública que supervise o esté arriba respecto a una persona, a un policía que tome una decisión operativa respecto a la supervisión de esa decisión que se está tomando. Porque lo que podría dar a entender, ministro, y le doy la palabra inmediatamente, es que va a haber una persona arriba de del superior jerárquico que le puede decir sí o no a determinada decisión que tiene que ver con lo operativo, por ejemplo, un determinado copamiento, que fue lo que le ocurrió a propósito de esto al ex intendente de Santiago. No, primero me gustaría que se refiriera Rafael respecto a las normas que hay hoy día, pero supervisar no quiere decir que le diga sí o no, quiere decir que lo va a supervisar. Entonces tiene que saber si pasó o no pasó, tiene que poder tener una evaluación de si fue correcto que pasara, tiene que saber que si hay un plan que instruye a hacer esos controles se hagan, tiene que supervisar lo que hace la policía, no puede desentenderse. Eso es. Eso es supervisar. Eso es lo que hoy día pasa, por ejemplo, en Calles Sin Violencia. Cuando le decimos a las policías, vamos, tenemos un problema en ciertas zonas inseguras, es importante hacer un tipo de operativo, tráigame una propuesta. La traen. Esta es la propuesta. Bueno, ¿cuántos de estos operativos se van a hacer? Se hace y se supervisa. O sea, de hecho, ustedes han visto, ha salido en la prensa, que el subsecretario va, ve que se está haciendo, habla con la prensa, le dice, esto se hizo bien, vamos a reforzarlo. ¿Similar a esto? Sí, Ministra, sí, me queda claro ese punto, pero quisiera que si me pudieran clarificar si existe hoy día en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública una norma parecida o similar respecto a la parte operativa de las policías. Eso no sé si... Señor Collado. Y le doy la palabra al diputado. Como bien expresó la ministra, efectivamente la ley 21.427 de munición de la policía creó el artículo 3.4. El artículo 3.4 señala lo siguiente: el alto mando policial, en conjunto con la Subsecretaría del Interior, que vendría a ser la Subsecretaría de Seguridad Pública en el nuevo ministerio, tendrá a su cargo la supervisión y evaluación del desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y del Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. Inciso segundo, en el ejercicio de esta supervisión, el alto mando policial deberá encomendar programas, proyectos y tareas a las jefaturas responsables de ejecutarlo. Esa frase es similar, por no decir idéntica, a la idea de supervisar en lo estratégico o lo operativo a través de los altos mandos, que es básicamente lo mismo que encomendar tareas a la jefatura responsable. Señor Collado, yo no escuché la palabra operativo, escuché la palabra estratégico, que es distinto a lo operativo. Yo no vi la palabra operativo, di la palabra estratégico. Gestión operativa y administrativa, el plan anual de gestión operativa y administrativa. Plan anual de gestión. Sí. Claro, es muy distinto a una operación particular, es un plan anual respecto a
a un proceder anual respecto a una política que tienen que ahora tener que implementar las policías, pero lo operativo tiene que ver con la acción propiamente tal, Correcto. en el momento de peligro, una Es que- redada, pero, emboscada, de claro. nuevo, a través de sus altos mandos, supervisar, no controlar. Hoy, la ley actual dice controlar las acciones y procesos internos emanados del Plan Estratégico de Desarrollo Policial. Por lo tanto, la supervisión del plan también es en el momento exacto en donde estaba tratando de, efectivamente, como decía la ministra, de evaluar si se hizo bien o se hizo mal. Esa supervisión, no es control, es supervisión de que las cosas se hayan hecho correctamente conforme a lo que se está diseñado, es una revisión de lo operativo. Y por eso dice gestión operativa, y de hecho se hace. Exactamente. Voy a dar el uso de la palabra, diputado Joanet Schalper. Y Gracias, Lorena. presidente. No, es para darle lo mismo. Si al final, cuando creemos este ministerio, alguien tiene que ser responsable político también. Porque finalmente, si las acciones que ejecuta la policía, para bien o para mal, nadie las va a supervisar. ¿Quién va a ser responsable político? ¿Los altos mandos? ¿Cómo a veces ha ocurrido? No, pues los altos mandos no pueden ser responsables. A propósito de la discusión que tenemos hoy día, ¿no? Aquí tienen que haber responsables políticos, cuando funciona bien y cuando funciona mal. Porque si no, finalmente, entonces, ¿para qué creamos un ministerio de seguridad pública? Y claro que tienen que supervisar, porque efectivamente hay cuestiones que se mejoran, incluso cuando se hacen bien, y se evalúan también, incluso cuando se hacen bien, para mejorarla o para, en definitiva, adecuar protocolos, etcétera, etcétera. Naturalmente, la cuestión técnica, la cuestión operativa, la ejecución finalmente recae en las policías. Pero siempre hay responsabilidad, así como en las policías también los altos mandos son responsables de la ejecución de lo que ocurre en terreno, también tienen que haber responsables políticos. Y eso, a propósito de la discusión que tenemos hoy día, ¿no?, con el general Yáñez, es bueno que hayan responsables políticos y que finalmente no le caiga todo el peso y la carga a los policías, a los carabineros. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Schalper y... Sí. Gracias, presidente. No, Ah, a ver, yo bien. creo que es súper importante para la historia de la ley que distingamos el control administrativo y del ámbito financiero, que es una cosa, de la supervisión. O sea, yo creo que son dos verbos rectores y que quede para la historia de la ley es súper importante hacer una diferencia muy nítida. Yo las pocas experiencias exitosas que conozco tienen contrapartes políticas expertas con las policías. O sea, si la policía no encuentra en el poder político una contraparte experta, no hay accountability, no hay control de gestión, no hay nada. Y el problema que muchas veces tenemos, sin hablar de ninguna manera, porque creo que además hemos tenido muy buenos subsecretarios del Interior, pero lo que necesitamos trabajar es que los carabineros tengan que sentarse frente a un poder político con experticia, con conocimientos, con grados académicos, o sea que efectivamente... Yo cuando tuve la oportunidad de hablar da lo mismo, con el encargado de seguridad de la provincia de Buenos Aires, él me decía que si había algo definitivo era esto. O sea, que el policía tuviera que sentarse frente a alguien que efectivamente le inspirara algún tipo de respeto y experticia. Porque si no, la verdad que el chamulleo es bastante sencillo. Entonces, para mí esa relevancia tiene un poco de la mano lo que decía por su intermedio el diputado Joanet, de que efectivamente la contraparte política se haga también corresponsable del resultado. Po. Que no sea tan fácil decir, no, mire, es que la parte operativa que es la que falló es culpa de Carabineros. No, pues señor, usted también tiene una responsabilidad. Entonces, a mí me parece que esto va en el sentido correcto y me parece que la indicación que ha hecho la diputada Nabelian por su intermedio, además lo mejora, porque eso hace que esta autoridad política no esté metida a nivel de las operaciones. O sea, no me imagino una autoridad política metida en el allanamiento, que ahora se llama entrada y registro específico, sino que más bien en la estrategia. Entonces, yo pienso que si esto lo entendemos de buena forma, hacemos corresponsable a la autoridad política de los resultados, que es una buena noticia, va a estimular que tengamos autoridades políticas. Yo tengo un trauma, colega Fries, que es cuando los políticos amamos mal de lo político, tenemos un problema. O sea, cuando nosotros a priori creemos que el político va a ser un tipo incompetente, tenemos un problema. Obviamente aquí vamos a tener una contraparte política, y en buena hora, pues. Si los políticos somos los que tenemos a cargo la custodia del bien común, se supone, ¿no? Entonces, yo pienso que esto, en la medida en que se plantea, como aquí se ha planteado, enriquecido por la indicación de la diputada Nabelian, va en el sentido correcto y yo al menos soy partidario de aprobarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputada Frías.
en el mismo sentido, en la última sesión, el diputado Alessandri, por su intermedio, hablaba de este justo término medio, si no me equivoco, entre una excesiva autonomía de Carabineros y, por otro lado, el que estuvieran prácticamente determinados operativamente por el poder político. Y creo que este artículo se hace cargo exactamente de esas dos cosas, sin por ello meterse, digamos, cuántos carabineros van al operativo no sé cuánto, porque eso jamás lo va a poder determinar un ministro. Entonces, en ese sentido me parece bien, y la supervisión establece la posibilidad de responsabilidades de alto mando en la medida que no se traten de cuestiones administrativas, a propósito de lo que decía el señor Joanet, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, establece específicamente la responsabilidad del alto mando y permite también la responsabilidad política. Así que yo creo que estamos en el Muchas gracias, diputada Frías. Voy a pedir extender 10 minutos la sesión para al menos terminar de votar esta letra. 10 minutos. 5 minutos, ya, ok. Ministra. Presidente, algo breve, solo para recordar lo siguiente. Esto no se refiere a las cualidades de la autoridad unipersonal. Podemos tener, hasta nombrar un doctor, no, el problema no es que tenga competencia en la autoridad, el problema es que esto lo que hace es generar una obligación a la institucionalidad para tener esta capacidad. Y eso es muy importante porque eso es lo que queda de manera permanente. Entonces, la institucionalidad tiene que saber de operaciones policiales, no puede no saber nada, tiene que estar en condiciones de darse cuenta si no están funcionando, tiene que tener condiciones de ver si cuando se definen ciertas estrategias se logran aplicar o no, porque si no, no hay cómo ejercer el control, porque está ciega, no conoce, no entiende, no sabe, no tiene información. Entonces, eso es lo que hace el mandatario, si usted tiene que supervisar, tiene que saber lo que está pasando. Gracias, ministra. Yo, diputado Leiva. Presidente, voy a ser breve. Yo, en la misma línea de quienes me antecedieron, particularmente el diputado Chalper y la diputada Frías y también la señora ministra, presidente, el supervisar conforme a la RAE, yo entiendo que es el verbo rector adecuado, significa ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Y esta misma comisión, nosotros ya despachamos en el artículo 3º, que son los fundamentales, que las policías dependerán de forma obediente o no deliberante, y dependerán del Ministerio de Seguridad Pública conformidad a la Constitución y a las leyes, independiente de los mandatos que haga el Ministerio Público en su oportunidad. Entonces, me parece muy bien que exista esa supervisión y que quede en la historia de la ley, porque tiene que haber un adecuado control por oposición, básico en cualquier forma de administración. O sea, lo que uno muchas veces echa de menos es que las policías hacen lo que quieren porque muchas veces no existe una contraparte que conozca detalladamente cómo funciona el sistema. Y aquí nos quedamos con la accountability que se llama, o con el control adecuado sin fundamento. Por eso me parece súper importante este artículo, me parece que el verbo rector supervisar está bien, y además cuando se le agrega que independiente, y eso quería señalar, sin perjuicio a las normas de administración financiera del Estado, también es muy relevante porque nosotros en la ley 21.427 que pasó por esta comisión, creamos una especie de compliance dentro de la institución de Carabineros, creando un comité de auditoría interna que ahora está integrado por el subsecretario del Interior, esperamos por el subsecretario de Seguridad Pública, para que exista también en lo financiero un control por parte del Estado. Así que yo creo que es muy importante esta norma y está bien aprobarla, presidente. Gracias. Gracias, diputado Leiva. Yo planteo la última duda y ponemos en votación. Cuando en la primera parte dice controlar las actuaciones en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Perdón, sin disciplinarios. Si yo me remito a la letra, al artículo 3, letra J del Ministerio del Interior de la Ley de Modernización, dice ejercer a través de la Subsecretaría del Interior el control presupuestario y financiero y de méritos sobre las inversiones y gastos de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Es decir, la circunscribe a las inversiones y gastos. Acá no hay ningún tipo de limitación. Es decir, a todo lo que tenga que ver con lo administrativo y financiero, el Ministerio de Seguridad va a controlar a las fuerzas policiales. A mí me parece, por lo menos en lo personal, que eso es un exceso, entendiendo que además la ley del Ministerio del Interior la circunscribe solamente a las inversiones y gastos. Es decir, va a perder cualquier tipo de autonomía respecto a labores de administraciones y financieras, y eso por lo menos a mí no me parece, y cierro con la idea de que lo que va a pasar en la parte operativa, si se aprueba o no
al señalar la supervisión con la indicación de la diputada Navellán, es que lo más probable es que las policías se van a inhibir de tomar alguna decisión sin mirar antes al subsecretario. Es decir, como me va a supervisar, prefiero tener la venia para poder actuar, porque si no, puedo tener algún tipo de consecuencia. Y eso creo que es perjudicial para poder tener una autonomía como corresponde y que las policías puedan tomar decisiones con la debida confianza y obviamente dentro de sus atribuciones y competencias, sin tener algún tipo de repercusión si es que toman una determinada medida sin incomodar a la autoridad política. Así que, dicho eso, señor secretario, ponemos en votación, señor secretario. Entonces, para clarificar lo que vamos a poner en votación, entiendo que es la letra K, más la indicación del Ejecutivo, y la segunda indicación de la diputada Gloria Navellán, sin la primera que elimina la palabra expresión disciplinarios. ¿Cómo se leyó? No, sin disciplinario. Vamos a votar en la letra con las indicaciones de la diputada Navellán. ¿Con ambas? Sí, mando. Con ambas. Perfecto. Sí. Con ambas. Entonces, la indicación del Ejecutivo más las dos indicaciones de la diputada Navellán, sumadas a la letra K. Diputado Alessandri. No van las dos. Elimina disciplinario, esa es una, y la otra. Diputada. Esas dos. Perfecto. Diputado Giovanet. A favor. Diputado Leiva. Sí, señor secretario, muy breve. Yo voy a votar a favor, pero quiero dejar constancia, porque no estoy de acuerdo con eliminar lo disciplinario. La 21.427 que modifica la orgánica establece en el 94.4 un control disciplinario, y eso es importante que quede establecido. Vale decir, el Ministerio del Interior tiene un control indirecto respecto de lo disciplinario al interior de la institución. Dejando eso medianamente claro, a favor. Y más adelante también. Gracias, diputado. Diputada Navellán. Diputada Morales. Diputada Plasencia. A favor. Gracias. Diputado Chanta. Muy breve, presidente. Yo no tengo ninguna duda del carácter profesional de nuestros carabineros de Chile, de nuestras policías, y cuando yo me entrevisto con ellos me dicen, ojalá tuviéramos contrapartes más expertas en las materias. No tienen ningún problema con que haya mayores estándares de supervisión, es al revés. Si lo que les complica muchas veces es que al otro lado de la mesa tienen personas que no entienden del detalle de la gestión policial. Entonces, yo por lo menos creo que esto, entendido los términos que aquí lo hemos planteado, separando el control financiero y administrativo sin disciplinario, ejerciendo la supervisión a través de los altos mandos y entendiendo que evidentemente acá nadie pretende, espero, que se estén en el día a día, sino que en las decisiones macro, yo a mí me parece que esto va en el sentido correcto, así que lo voy a votar a favor. Presidente. En contra. A favor. Seis votos a favor, una en contra, una abstención. Ya aprobado. Aprobado. Ministra, un segundo. Ya. No, sí, es que solamente, presidente, se está terminando la sesión, no va a haber tiempo de profundizar, pero fui informada que al inicio de la sesión se habló de las medidas que hemos tomado a propósito de la crisis en Ecuador. Ayer mismo se tomaron medidas, se alertó a los equipos de frontera, se les entregó información para poder identificar datos que se conocen, digamos, de ciertas características que tienen las bandas que son más presentes en Ecuador, de cómo se puede mantener, digamos, una atención particular respecto a ciertas señas, ciertos elementos. Y esto no solo ha pasado respecto de frontera, hubo también ayer una alerta de las policías en general, de la Policía de Investigaciones también, porque es posible que en Chile actores del mundo criminal, por distintas vías que tengan contacto, digamos, con los grupos que están en este movimiento en Ecuador, expresaran algún tipo de síntoma aquí en Chile. Esa alerta se levantó ayer mismo, tanto para frontera como para el tema del territorio interior. Muy bien. Muchas gracias por la explicación. Y por él se cumplió el objeto de la sesión, esta se le da.